Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Aldo. Yo soy Richie y esto es Profético. Profético. El día de hoy no sabíamos cómo comenzar este podcast, pero vino a mi mente un recuerdo. La primera vez que yo tuve un contacto, un encuentro con lo profético, con el área profética, me Wow. impactó totalmente. Yo había tenido, cuando llegué a la iglesia, experiencias muy gratas con los hermanos, con los que nos enseñaban, con los maestros, etcétera. Y yo comprendía lo que decían las escrituras, y entiendo que por el Espíritu, pero yo nunca había tenido un encuentro en el área profética. En esa temporada vino un amigo y conocido que se llama Víctor Arias, El el profeta Víctor. profeta Víctor Arias. Saludos, saludos. Saludos, y de verdad que su ministerio me impactó mucho, Ujú. porque yo nunca había tenido un contacto con esa área. Y yo decía: "Sí, hay más, la escritura nos enseña", pero verlo de primera mano es algo ¿Y totalmente qué fue lo que pasó? impactante y que me voló los sesos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estando en primera fila, llamó a, vamos a cambiar el nombre, fulanita, llamó, dijo: "¿Hay aquí alguna fulanita?". Y entonces se levanta una persona que yo también conozco, que se llama De la misma manera. mismo nombre. Entonces se levanta y se acerca y le dice, muy confiado: "Tú no eres". Qué tremendo, sí. Eso me estaba Y en acordado de un blooper, pero ya, sigue, sigue. y entonces dentro de de los demás, yo sabía, de las demás personas, yo sabía que mi amiga fulanita, pues, estaba allá. Yo dije: "Pues, entonces es ella". Wow. Entonces, pues, se sentó la otra fulanita y se para ella muy cautelosamente, pues, así como que es algo que normalmente no se da. Ajá. Y entonces se acerca y le dice: "Okey, ¿tu esposo se llama fulanito?". Y ella: "Sí". Y yo, para empezar, de primera instancia, agarrado de la pared, ¿qué está pasando? ¿Cómo sabe eso? Wow. Acaba de llegar. Creo que todos estábamos así. De hecho, él mencionó que estaba bajando del avión en ese momento y se vino directo a la iglesia. Entonces, yo dije: "¿Cómo sabe esas cosas?". Entonces, él, me le mencionó, pues, un asunto que estaba pasando, no sé si lo recuerda. Me acuerdo que ella tenía un problema en su vientre, lo que le impedía tener hijos. Los que la conocemos y están escuchando esto, ya saben quién es. Solamente no queremos mencionar su nombre para que no causar ninguna controversia o algo. Pero me acuerdo que el profeta Víctor agarró la mano de su esposo y se la puso en el vientre de su esposa y comenzó a orar y empezó a profetizar de que ella iba a tener hijos. Wow. Y pues ya sus hijos están aquí, estudian en Olivos, en la escuela de nuestra congregación, ¿verdad? Wow, tremendo. Y entonces mi cerebro estaba como que no procesaba, como que descubrí algo que no solamente me apasionó, sino que activó algo en mí, Ujú, porque lo profético activa lo profético en claro. otras. Cuando está dormido, Es lo que decíamos ella la vez pasada. sí, Los sí. profetas activan Wow, lo profético en la iglesia. wow, wow. Y fue muy impresionante, de tal manera que cuando ministraba en alguna ocasión, yo me quedaba con algunas dudas y le preguntaba. Y él me respondía. Mm, Y guau, ¿qué es esto que yo nunca he sabido? Que por más que he leído las escrituras, no es algo que sea, pues, revelado de tal manera que cualquiera pueda tener un acceso mm. a él, sino que es algo, yo me imagino que esa era la forma en la que Jesús ministraba y enseñaba, por eso muchos le rechazaban, ¿no? Pero muchos otros, guau, eran despertados. Yo creo que, por lo menos en mí y en mi testimonio sucedió de esa forma. Claro. Fíjate que lo que estás hablando es sumamente importante porque muchas veces la iglesia está operando solamente en lo natural, con sus recursos naturales, con lo que los hermanos de manera natural pueden aportar a la iglesia. Y creo que no estamos llamados a eso. Creo que estamos llamados a operar desde una realidad espiritual, desde la realidad de Dios. Nosotros solamente somos los reproductores de la realidad de Cristo en la tierra. Somos la luz del mundo. Y esa luz debe afectar esta realidad terrenal, que obviamente esta realidad terrenal tiene tinieblas, está llena de tinieblas. Entonces, por eso somos luz, porque no solamente porque hacemos cosas eh, buenas, sino porque manifestamos la realidad del cielo en la tierra. ¿Mm? Wow, para muchas personas también es un conflicto entre hablar de esto, y hay personas que hablan de la suficiencia de la palabra, de las escrituras, y sin tomar en cuenta el área espiritual, el espíritu que aún en estos días sigue hablando en nuestras vidas. ¿Hay algún versículo que te recuerde esto? ¿Algún pasaje de la escritura que a lo mejor digas tú: "Ah, bueno, esto habla de eso"? Fíjate que la mayoría de los sesionistas, su bandera es este asunto de
suficiencia de las Escrituras. Y yo lo comparto hasta cierto punto, porque efectivamente el canon está cerrado. Yo creo que el canon bíblico está cerrado. Nadie le puede añadir nada a la Biblia, ni le puede quitar nada a la Biblia. La Biblia está así como Dios quería que la tuviéramos. Ha pasado por miles, por cientos de años y la tenemos tal y como Dios quiere que la tengamos. Para nada estoy diciendo que le podemos añadir algo a la Biblia. No le podemos ni quitar ni añadir nada a la escritura. El canon bíblico está cerrado, es suficiente en algunos aspectos, pero para otros, para eso tenemos al Espíritu Santo. Porque si solamente fuera necesaria la Biblia, ¿para qué queremos al Espíritu? Cada quien interpretaría la Biblia como quiere, y eso pasa en muchas religiones. La iglesia cristiana no solamente tiene la Biblia, tienen los mormones, testigos de Jehová, católicos, eh, los musulmanes llevan parte de la escritura, y muchas religiones se basan en la escritura, pero como no tienen al autor, no tienen al que inspiró la Biblia, eh, por eso se confunden y la interpretan como ellos quieren. Wow. En eso sí no estoy de acuerdo, que la Biblia sea suficiente, porque si no, ¿qué caso tendría que tuviéramos al Espíritu Santo? De hecho, la escritura menciona que el Espíritu nos habla en estos días, nos Claro, revela a Cristo, nos ha revelado a Cristo. También menciona en otra porción de la escritura que todo lo que escuchares del Padre, Él nos los haría saber, para claro. que nosotros vivamos conforme a su voluntad en este tiempo. Mira lo que encontrábamos y platicábamos hace un momento en 1 Timoteo capítulo 1, versículo a partir del 12, dice el ministerio de Pablo. Ujú. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Wow, qué tremendo. ¿Qué declaración de Pablo? Él está diciendo que él era un ignorante, pero para nada Pablo era un ignorante. Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, Wow. el exponente más grande de los doctores de la ley, Una referencia una importante. referencia importante de los maestros de la ley en ese tiempo. O sea, para nada Pablo era ignorante. ¿Y entonces por qué decía eso? ¿A qué se refiere Pablo que él era ignorante? Él no ignoraba la escritura. Pablo se sabía de memoria la escritura. El Pentateuco se lo sabía de memoria. Acuérdate que el Pentateuco no tenía los versículos y los títulos como los tienen. Él se sabía de corrido todo. Sí. Lo conocía. Él era intérprete de la ley también, porque los intérpretes, los doctores interpretaban la ley para enseñarla Sí. al pueblo. Pero dice que era ignorante. ¿Cómo ¿A fue? qué se refiere que Pablo era ignorante? Bueno, yo creo que se refiere a la condición espiritual en la que estaba. ¿Mm? Ahí la palabra ignorante se está refiriendo a un asunto de ceguera espiritual. Cuando Pablo se refiere a ignorancia, se refiere a la ceguera espiritual que él tenía. Y que muchos hoy, muchos hombres que visten de corbata hoy, y que no estoy en contra de ninguno de ellos, que creo que son hermanos, pero que son ignorantes a la realidad del espíritu. Wow. Y no significa que sean ignorantes a muchas cosas, porque saben la Biblia, conocen la escritura, tienen una buena doctrina. No está mal su doctrina. De hecho, no tienen un problema de doctrina. Lo que tienen es un problema de percepción espiritual. A ese problema Pablo le llamó ignorancia. Oh, qué tremendo. Me recuerda cuando Nicodemo se acercó a Jesús, dice que se Mm, acercó de noche mira, y que estando con él le decía maestro, porque nadie podía hacer las señales que él hacía. Y él reconocía, siendo un maestro de la ley, que él era un maestro, pero que era enviado de Dios al mismo tiempo, porque las señales que él hacía, nadie las podía reproducir. Y entonces lo primero que le dice Jesús, no le dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nicodemo, qué bueno que viniste a mi casa, o qué bueno que me visitas. No, le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. El que no nace de nuevo es aquel que no ha sido nacido del agua, obviamente haciendo referencia a la palabra, y del espíritu.
Y es por eso que entendemos que la doctrina es buena, es bueno conocer la escritura, es bueno saber la palabra, Claro. pero hay algo más profundo que es el Espíritu, que no solamente nos revela la escritura, sino que nos da luz hoy en nuestros días para hacer la voluntad del Padre. Wow, qué tremendo. Y qué tremendo porque también Nicodemo vino de noche, no quería ser como descubierto, ¿no? Muchas de las personas que a lo mejor están en las redes y que mencionan esto que mencionaba Richie, pues a veces como que temen en tocar esto o Claro. lo descalifican porque no lo han Es entendido. una idea. Claro, tal como que dicen que los apóstoles hoy no existen o que no existen los profetas y que ese ministerio ya cesó. Y entonces, Los seccionistas, sí. no sido Ajá. seccionistas. Y entonces eso me impacta mucho porque, claro, hay una revelación que el Espíritu quiere traer en nuestros días acerca de Cristo, pero también nos quiere mostrar la forma en cómo vivir en nuestros días. A mí lo que me impresiona mucho es la capacidad que estos hombres tienen, porque sin duda están preparados, son Ujú. gente que conoce la Escritura, que a muchos cristianos nos hace falta el conocimiento de la Escritura, pero el problema no es escritural, el problema es de percepción, insisto, percepción espiritual. Sin la percepción espiritual no podemos conocer a Dios, Claro. ¿mm? Eh, a Dios le conocemos a través de la Escritura, pero la Escritura debería de despertar la percepción espiritual en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo y utiliza la Escritura para que esas imágenes, voy a ponerlo así, que la Escritura nos dibuja de Cristo, las usa el Señor para iluminar nuestro espíritu, ¿m? Para saber cómo era Cristo. Cristo amaba a la gente, Cristo no rechazaba a nadie. Él dijo: "El que viene a mí, yo no le echo fuera". Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, oró por los que los estaban clavando en la cruz y nos estamos dando una idea de cómo era, pero esa idea no es suficiente. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo a abrirnos el entendimiento para que podamos realmente conocer a Dios. Entonces, el problema de la iglesia hoy no es, bueno, en muchos casos sí hay mucha ignorancia escritural, hay muchos que no leen la Biblia y cualquiera los puede engañar, pero en la mayoría de la iglesia hoy, el problema no es de la Biblia, el problema es de percepción espiritual. Wao. Entonces, ese es un problema grave porque estos hombres que tú mencionas conocían la palabra, conocían la Torah, incluso la primera iglesia no tenía la Biblia como la tenemos nosotros, pero qué poderosa era. Y solamente tenía la primera parte de la Biblia, pero tenían una percepción espiritual. Creo que en estos días eso es lo que se nos ha olvidado y nos hemos cerrado, por así decirlo, o centrado solamente en lo que dice las escrituras. Por ejemplo, me recuerda lo que te comentaba al principio, por eso yo había estudiado, tenía buenos maestros acerca de la escritura, pero cuando yo vi algo de carácter espiritual, sentí yo Claro. que algo fue transformado Mm. y al mismo tiempo fue activado en mi vida. Entonces, el carácter que es formado por la escritura, por la disciplina de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, necesita también la otra parte, porque si no se vuelve, lo quiero decir así, vacío, pero que ahora con el espíritu, ¿verdad? Carácter y espíritu nos da una revelación integrada acerca de cómo debemos de vivir la vida. Por eso cuando el Señor Jesús ministraba la palabra era totalmente rechazado por los maestros, eso me impacta, por los maestros de la ley, por los escribas, por los fariseos, aquellos que eran Dios no es era ignorante, celoso y para nada era ignorante, eso me impacta. ¿no? Porque entonces, desde qué plataforma ministraba el Señor la palabra misma que ellos tenían, desde la plataforma espiritual, y eso hacía que las personas dijeran: "Guau, esto es de Dios, esto es impresionante", pero al Su mismo tiempo, espíritu respondía al aquellos, espíritu. claro, y aquellos que estaban cerrados a esa área espiritual automáticamente rechazaban. Me impacta Wao. porque quiere decir que hay un área que nosotros en nuestra naturaleza humana y lógica vamos a tener la tendencia de cerrarlo, de apagarlo y dormirlo. Y eso es peligroso porque apaga a otros. No nada más se queda en uno, sino que también se puede extender a la iglesia. Y como decíamos en el podcast anterior, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. La palabra profética, el espíritu de las escrituras activa a otros en eso. Claro.
Entonces, si eso está pagado imagínate, en la cabeza de una iglesia, imagínate, pues, O en un liderazgo, o en un padre de familia, o en cualquier área de liderazgo, obviamente no va a poder guiar. Jesús dijo, como un ciego sí, guiaría a otro ciego, ¿no? Entonces, fíjate que viene a mi corazón cuando María va a ver a su prima, mm, era su prima, ¿verdad? sí, sí, Elizabeth. Cuando María va a ver a su prima, el ser que estaba dentro de ella, el profeta que estaba dentro de ella, Juan, reacciona. ¿No? Pues digo, él no sabía nada, no sabía ni cómo se llamaba, pero reacciona a su Señor. Y luego ellas que estaban también con un ser lleno del Espíritu Santo dentro de ellas, empiezan a profetizar. y a mí me impacta porque Elizabeth también dice: "¿A qué debo esta la visita de la madre de mi Señor?". O Claro, sea, tenía una revelación muy, muy clara de algo que estaba espiritual. llena del Espíritu Santo. Yo no sé si yo no lo menciona así como tal las escrituras, pero yo me imagino que ella tenía el testimonio de María de que había tenido una visitación sobrenatural, Claro, espiritual totalmente, a través de la cual el Señor también, utilizó para traerle a conocimiento de que, Jesús, que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra. Yo no me imagino qué habrá pensado cuando le dijo esto, pero lo que sí podemos ver en la escritura es que respondió a ese espíritu. ¿esto qué significa? Que la percepción espiritual no tiene que ver con tu conocimiento bíblico, Claro. porque esos dos eran niños que al juntarse las madres Guau. responden a lo espiritual, responden a una realidad espiritual de la que ellos estaban más conscientes siendo unos fetos, creo, que las propias personas que los rodeaban. ¿Mm? Guau, qué tremendo. Porque lo espiritual es real, primero que nada es real. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar y utiliza obviamente la herramienta de las escrituras que dan testimonio de esa realidad espiritual y de Cristo, él los utiliza para despertarnos precisamente a esa realidad. Dios quiere que tú y yo seamos cada vez más conscientes de Él en nuestra vida y de la realidad espiritual. No desde un plano místico, no desde un plano espiritualoide, sino desde el conocimiento de las escrituras, pero entendiendo que Él quiere abrirnos esa conciencia espiritual. ¿M? Es Que realidad. que Pablo le llama los ojos del entendimiento. Esa percepción se llama los ojos del corazón, los ojos del entendimiento. Entonces, esos niños ya tenían ojos abiertos desde antes de nacer. ¿Mm? Por eso el Señor a lo mejor les dice a sus discípulos, lo quiero ver así ahorita que lo mencionas de que eran, pues, todavía estaban en el vientre de su madre, y, pero luego dice el Señor Jesús a sus discípulos: "Hey, tranquilos, no se alejen a los niños, que acérquense a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos". Ah, Pero ah, también les dice que seamos como niños, sean como ellos. claro. ¡Wow! ¿Por qué? Porque a veces los niños tienen una percepción espiritual que a lo mejor en el transcurso de la vida y por a lo mejor experiencias o por a lo mejor algunas circunstancias, incluso me atrevo a decir, dogmáticas dentro de una iglesia, los encierran y los tratan, ya no es desarrollada esa área espiritual, aunque ellos están predispuestos, están dispuestos, están inclinados, su espíritu de niño está inclinado hacia eso. Y eso me impacta, me vuela la cabeza, porque entonces sí, yo debo ser como niño y debo creer, debo saber y debo de conocer esa área espiritual tanto la escritura, porque los niños desde que eran niños, por lo menos los niños que iban a la escuela en ese momento, se aprendían la Torá de pe a pa, como tú lo dijiste que aprendió Pablo, ellos también, pero Mm, el área espiritual es activada también, o sea, se deja fluir. Entonces, por eso encontramos a un niño, a Jesús de 12 años, debatiendo con los doctores de la ley, o sea, ¿qué tenía este niño? ¿Quiénes eran sus padres? Pero fíjate que leí yo algo, alguna vez y decía que el Jesús tenía todo el consejo, dice que su padre era un hombre piadoso, es decir, un hombre sujeto a la ley, un hombre que amaba las santidad. escrituras, pero que al mismo tiempo tenía, experiencias espirituales, el sueño. Entonces, Ujú. cuando Jesús crecía, hay un tiempo que obviamente no te dice qué pasó en la escritura, pero lo que todos los maestros de la ley dicen es que él, tenía el consejo rápido,
enseguida de sus padres acerca de no solamente de la escritura de la ley, pero también del Espíritu. Entonces encontramos a un niño Jesús debatiendo con los doctores y wow, y los doctores se refutaban y estaban ahí y dice la escritura que se maravillaban. O sea, ¿quién es este niño? ¿Cómo no prestar atención a alguien así? ¿Qué hace el sistema del mundo que nada más trata de encarcelarte, trata de detener eso? Porque la vida del espíritu es algo Y que no es solamente sobrenatural. no solamente el sistema del mundo, el sistema religioso, Wow, sí. que es algo espiritual también, que son Ujú. fortalezas espirituales, que son fortalezas que, pues, el enemigo ha levantado en la mente de muchos ministros, en su manera de operar y de ministrar en muchos ministros, que son límites, eh, que más bien son cosas que apagan el espíritu, que matan la vida del espíritu en la vida de los creyentes, ¿no? Entonces, estas cosas, pues, obviamente, por eso la iglesia muchas veces está operando en lo natural solamente, ministra en lo natural. Y Dios no llamó a la iglesia para eso. Dios llamó a la iglesia para impactar al mundo en el que vivimos, para transformar al mundo. Claro, nos puedo meter a otros temas del carácter, pero que son importantes y que lo vamos a tocar Ujú. en otro podcast, pero nos estamos centrando ahorita en la percepción espiritual, en lo que Pablo le llamó ignorancia, que era percepción espiritual, falta de entendimiento espiritual, que la Biblia habla de que hay hombres naturales, hay cristianos carnales, porque hay hombres carnales también que vienen a la iglesia, y hay hombre espiritual, ¿no? Que dice que el hombre natural, no entiende las cosas del espíritu. Y hay ministros que son hombres naturales. ¿M? Hay Aunque preparados, ¿no? preparadísimos, pero son naturales. Entonces se están operando en lo natural. ¿M? ¿Cuándo fue la última vez que ese tipo de ministros operó en lo sobrenatural? ¿M? ¿Cuándo fue la última vez que ese tipo de ministros tuvieron una experiencia con Dios? Y no estoy hablando de que la experiencia con Dios sea solamente temblar y cosas así, estoy hablando de una dirección clara de Dios para hacer algo en su vida. Claro. Eh, pero también hay cristianos carnales, ¿no? O hombres carnales que tampoco pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Entonces, lo que queremos es dejar clara una cosa. El problema no es la Biblia, ya tenemos la Biblia y está clara, la Biblia está clarísima. El problema es un problema de percepción, de ojos abiertos, de que abramos nuestros ojos. Y por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, dice que doblaba sus rodillas para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría Y de y de revelación para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. en Entonces, eso es lo que queremos, que los cristianos vayamos a otra dimensión en Dios, que no solamente operemos en lo natural, a Dios no le podemos conocer con nuestros sentidos naturales, necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿M? ¿Cómo funcionan los ojos de nuestro entendimiento? Eh, Fíjate cómo funciona el ojo humano, es impresionante. El ojo humano responde a la luz por sí solo. O sea, fue diseñado para que responda a la luz. Tiene unas células que cuando capta la luz, o se expande o se cierra, dependiendo de la cantidad de luz que le entre, ¿no? Entonces, también funciona así en lo espiritual. Cuando la presencia de Dios, cuando tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios, que es luz, a la luz. porque Dios es luz. Él dijo, Luz de yo los soy la luz del mundo, la luz de los hombres, la luz de la vida. Es Cristo Jesús. Cuando nos exponemos a la luz, nuestros ojos responden, nuestros ojos espirituales responden a esa luz y se abren y podemos contemplar a Dios y ya podemos conocer a Dios. Pero este es un nivel de conciencia que solo el Espíritu Santo, le digo nivel de conciencia, pero está hablando de una percepción espiritual, que solo el Espíritu abre, que no es algo que nosotros hagamos, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos abra ese sentido espiritual. Eso es lo que Dios hace, porque la revelación no te la puede dar un pastor, un profeta, un apóstol, Él no, tiene que ser el Padre. Por eso Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. ¿Cómo lo ves? Tremendo, impactante. Yo siento que estamos aprendiendo mucho acerca de esto porque ciertamente hemos estudiado mucho a lo mejor la escritura, pero estas cosas espirituales es necesario que se hablen para que nosotros podamos ser desarrollados integralmente. Hay quienes se desarrollan en un área, pero olvidan la otra. Y eso también puede ser dañino y peligroso. Por ejemplo, viene también a mi mente, no sé, el profeta Daniel, Mm, un hombre ah, que estaba instruido en la palabra, en las cosas gubernamentales de Israel, aún a su corta edad, era totalmente instruido, conocía también, y a través de su disciplina era bendecido. Cuando es llevado cautivo, ¿verdad? Mantuvo esa disposición a la disciplina, a la palabra, pero le es revelado algo sobrenatural. A él le fue revelado lo que habría de venir, la venida del Mesías, y Los etcétera, últimos tiempos. los últimos tiempos. Y entonces estas experiencias sobrenaturales no están separadas nunca en Para ningún nada. momento del carácter de lo que las escrituras nos pueden enseñar, que es el carácter de Cristo, sí, pero ahora revelado por medio del Espíritu. Entonces, esa combinación no puede estar separada porque quien es muy preparado tiende a menospreciar lo espiritual. Es una tendencia y los que están muy desarrollados, por ejemplo, que se han activado dones o que tienen alguna revelación, sin el carácter de las escrituras, también es peligroso. No podemos separar eso. Y entonces Daniel, siendo un hombre preparado a su corta edad, ¿verdad? Mm, Que tenía disciplinas espirituales como la oración, oraba 3 veces al día, Dios lo puso en eminencia ante sabios de reyes. Y entonces él, por medio del Espíritu, de las manifestaciones del Espíritu, le ha revelado todo lo que habría de ser. Y va hacia adelante. Bueno, tú mencionaste la palabra preparado, pero la palabra preparado no está peleada con lo espiritual. Claro. El asunto aquí es que cuando confiamos más en la preparación, que esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro, yo sé esto, yo tengo un estudio de divinidades, yo ya pasé todos los grados del Instituto Bíblico, pero si sigues siendo un hombre natural, eso no te va a ayudar, al contrario, te va a perjudicar porque ya tienes una formación en la que tú y yo pensamos que eso es todo, que eso es todo, cuando las escrituras y el conocimiento y la preparación bíblica solamente son un mapa, no es el destino ni el tesoro. Las escrituras son un mapa que me llevan a la verdad que es Cristo. Cristo es el tesoro, Cristo es el destino. Entonces dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que el propósito de las escrituras es llevarnos a Cristo. ¿Mm? No es que adoremos la escritura. Las escrituras son inspiradas por Dios. Así es. Las escrituras son la herramienta que Dios nos dejó para que nosotros tengamos testimonio de Él. Pero el fin es Cristo, es Él. Entonces, no está peleado para nada la preparación. Lo malo es cuando desde una mente natural queremos ministrar, queremos enseñar, queremos llevar a otros a Cristo cuando ni siquiera yo he ido a Cristo. Wow. ¿Mm? Cuando yo ni siquiera tengo un encuentro con Dios, cuando yo ni siquiera tengo una relación con Dios. Eso es lo malo. Y los que muchos ministros hoy están ministrando en un ámbito natural, están ministrando solamente desde una plataforma natural, cuando Dios a los ministros nos llama a operar en el Espíritu, a ser solamente instrumentos del Espíritu para poder impartir a la gente y que la gente se despierte a la realidad de Dios. Eso es a lo que estamos llamados. Increíble. Y bueno, para ir cerrando este tema, bueno, por lo menos este tiempo, Ujú. concluimos que pues la revelación, el espíritu, lo espiritual, la percepción espiritual debe estar junto con la preparación. No es nada malo ir a un instituto bíblico, no es nada Claro que malo no. ir a un instituto teológico. Claro, te van a proporcionar herramientas, pero eso no es todo. Hay algo más profundo y tiene que ver con una relación personal con el Señor, porque Él proporciona esa revelación a través de su espíritu para este tiempo. Y que es algo que es individual, es personal. Depende del hambre de cada quien, el hambre que tengamos todos los hombres. Porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado para nada. Dios es el mismo Dios que el que le habló a Abraham, el que le habló a David, el que le habló a los apóstoles. Es exactamente el mismo Dios. Nosotros tenemos una gran ventaja.
Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Esa ventaja no lo tenían ellos. Nosotros sí la tenemos. Tenemos la ventaja de que Cristo ha quitado la pared que estaba en medio, En el velo. derramó su sangre y ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. No tenemos que esperar un año como lo hacía el sumo sacerdote. Una vez al año entraba a ofrecer la sangre y a pedir perdón por el pecado, los suyos y los del pueblo, sino que hoy tenemos la gran ventaja, y dice la palabra, la libertad de entrar al lugar santísimo, que es el lugar donde Dios se manifestaba al sumo sacerdote, ¿no? Gloria a Dios. Y entonces también concluimos que Dios nos sigue hablando en este Mm, tiempo a través de la vida del Espíritu. y eso lo vamos a ver el próximo. Ajá, no queremos Cómo adelantar, Dios hay habla, mucho, mucho de qué hablar. cómo se oye la voz de Wow, Dios. wow, eso es interesante. Quiero saber mucho más acerca de Se esto. escuchará la voz así como del locutor, o como la voz de un niño. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? No, no, no. Suscríbete y lo vas a saber en el próximo Así que no te episodio. puedes perder nada, ninguno de estos episodios. Si tienes algunas dudas, algunas inquietudes, algún comentario también, es válido, puedes escribirnos ahí en las redes sociales o en YouTube. Y estamos también en Apple Podcast y en Spotify. Así que Así puedes es. escribirnos, puedes seguirnos y nos das tu like si te gustó. Y si quieres saber más, pregunta, pregunta, porque eso es importante. Nunca, y una de las cosas que aprendí rápidamente antes de comenzar la vida cristiana, y cuando yo tenía muchas dudas y me daba pena, de que es que ninguna pregunta, ninguna duda es mala. El malo es Claro, de ¿no? No no preguntar. saciar, no preguntar. Claro, entonces qué bueno que tenemos hoy las escrituras, pero qué bueno que tenemos al Espíritu también, que nos Claro. guía a toda la verdad y que habla de lo que escucha del Padre. Y pues hoy estamos concluyendo este tiempo sabiendo que el Espíritu está con nosotros y que nos está guiando a toda verdad, así como nosotros también a todos los que nos ven y nos escuchan. Así que no te puedes perder ningún episodio de Profético. Y también, ya terminando, quiero que pongas tus preguntas en la caja de comentarios. Si estás viendo este video por YouTube o por Facebook o donde lo estés viendo, pon tus comentarios y tus preguntas para que eso nos sirva también a nosotros para saber cuáles son las Ujú. inquietudes, cuáles son las dudas que ustedes tienen. Y pues con la palabra, obviamente, no con nuestra opinión, no con nuestra interpretación personal, sino con la escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, las vamos a responder. Pues bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. Bye.